Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a jueves 6 de noviembre del año 2025. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional al tremendo escandalazo arbitral que vivimos anoche entre el Brujas y el Fútbol Club Barcelona. A esta hora de la mañana, aún sigo sin dar crédito a lo que pasó en el minuto 92 de partido. Alucinante. Y más viendo de dónde veníamos, que la semana anterior contra el Olympiacos también le pegaron un atracazo sideral cuando el Barça estaba en más problemas que nunca. Está claro que no van a permitir que el Barça quede eliminado a las primeras de cambio. No lo van a permitir. Y que la relación entre Laporta y Ceferin va viento en popa a toda vela. Vamos a ver si sacan algo, si nos cuentan algo las portadas o lo tapan. Recordemos que el Barça ni siquiera logró la victoria ayer, ¿eh? Y hubiera perdido si no llega a ser por el VAR y el árbitro. Así que, señores, todo el mundo apoyando la sección con el botón del like, que hoy sigue siendo gratis. Suscríbanse para no perderse ningún contenido. Y si quieren apoyar un poquito más a este canal, pueden hacerse miembros, como la gente que se pasea por aquí abajo, o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios super apoyadores que hacen un esfuerzo descomunal por apoyar mi contenido. Muchas gracias a todos ellos. Y quiero darle las gracias también a toda la gente que ha dado puntos de hype a mi vídeo post partido entre el Liverpool y el Real Madrid y que ha logrado meterlo entre los 100 mejores de la clasificación de puntos de hype. Espectacular. Actualmente estamos en la posición número 89, así que si aún tenéis puntos de hype disponibles, podéis invertirlos en este vídeo post partido entre el Liverpool y el Real Madrid y llevar el vídeo al infinito y más allá, ¿eh? Vamos a empezar la sección repasando, señoras y señores, los resultados del día de ayer. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, resultado de la Liga High Promotion: Real Sociedad B 2, Huesca 0. En Champions League, Pafos Fútbol Club 1, Villarreal 0. Terrorífico lo del Villarreal, ¿eh? Karabakh 2, Chelsea 2. Impresionante lo que está haciendo el Karabakh en esta fase de liga. Ajax 0, Galatasaray 3. Benfica de José Mourinho 0, Leverkusen 1. Madre mía, Mourinho, ¿eh? Brujas 3, Barcelona 3, con escándalo incluido. Inter 2, Kairat Almaty 1. Manchester City 4, Borussia Dortmund 1. Olympique de Marsella 0, Atalanta 1. Y Newcastle 2, Athletic Club de Bilbao 0, que tiene 1000 bajas y hace lo que puede, y lo que puede es nada. Vamos a ver cómo queda la clasificación, señoras y señores, después de 4 jornadas, o sea que vamos por la mitad. Aquí tenemos los 8 primeros que se clasificarían a octavos de final. Tenemos líder al Bayern München, que está arrasando tanto en Bundesliga como en Champions. 4 partidos, 4 victorias, 14 goles a favor, 3 en contra, un total de 12 puntos. Le sigue el ritmo el Arsenal, que también está a un ritmo infernal, con 4 partidos, 4 victorias, 11 goles a favor, 0 en contra. La defensa absoluta, también 12 puntos. Y el tercer equipo que también tiene un pleno de victorias, 4 de 4, es el Inter, con 11 goles a favor y 1 en contra, un total de 12 puntos. Luego tenemos cuarto el Manchester City con 10 puntos a 2 de diferencia. Quinto el PSG con 9 puntos. Sexto el Newcastle 9 puntos. Séptimo el Real Madrid, que se mantiene de momento entre los 8 primeros con 9 puntos. Y octavo el Liverpool también con 9 puntos. Qué importante fue la victoria ante el Kairat, metiendo la goleada, ¿eh? Para estar más arriba, si no nos comíamos los mocos. Vamos directamente de las posiciones del 9º al 24, que son las posiciones de playoff. Aquí las tenemos y tenemos 9º al Galatasaray con 9 puntos, 10º el Tottenham 8 puntos, 11º el Barcelona, que le están aguantando los arbitrajes, 7 puntos. En la posición número 12 el Chelsea 7 puntos, en la 13 el Sporting 7 puntos, en la 14 el Borussia Dortmund 7 puntos, en la 15 el Karabakh, espectacular el Karabakh, 7 puntos, en la 16 la Atalanta con 7 puntos, luego con 6 puntos tenemos 17º el Atlético Madrid. Con 5 puntos tenemos 18º el PSV, 19º el Mónaco, 20º el Pafos Fútbol Club, que está dando la sorpresa también. En la posición número 21 el Bayer Leverkusen. Con 4 puntos tenemos Brujas 22, Eintracht de Frankfurt 23 y Napoli, que es el que cierra esta tabla de playoff con 24. Fuera de todo se quedarían ahora mismo, señoras y señores,
Con 3 puntos, 25 el Marsella, 26 la Juventus, 27 el Athletic Club de Bilbao, 28 el Unión San Gilois. Con 2 puntos tenemos 29 el Bodo, 30 Slavia de Praga, 31 el Olympiacos. Con 1 punto tenemos 32 el Villarreal. Qué mal, Dios mío. 33 el Copenhague, 34 el Kairat Almaty. Y luego no han sumado ni un solo punto, lo han perdido todo. En la posición 35 el Benfica y en la 36 el Ajax. Dos históricos que están terroríficamente mal, Llama la atención el Benfica, que el año pasado hizo una buena Champions, entre comillas, hasta que se encontró al Barça en octavos de final. Y este año han puesto a Mourinho de entrenador a cuento de nada y el hundimiento es total. Mourinho que está acabadísimo como entrenador, acabadísimo. Bueno, vamos directamente a repasar los partidos que se juegan hoy en Europa League. Tenemos a las 6:45 Basilea contra Steaua de Bucarest, Dinamo de Zagreb contra Celta de Vigo, Midtjylland contra Celtic de Glasgow, Salzburgo contra Go Ahead Eagles, Utrecht contra Fútbol Club Porto, Estrella Roja contra Lille, Malmo contra Panathinaikos, Niza contra Friburgo y Sturm Graz contra Nottingham Forest. A las 9 tenemos estos partidos: Aston Villa contra Maccabi Tel Aviv, Bologna contra Brann, Ferencváros contra Ludogorets, Pau Fútbol Club contra Young Boys, Rangers contra Roma, Real Betis Balompié contra Olympique de Lyon, buen partido, Braga contra Ghent, Stuttgart contra Feyenoord y Victoria Pilsen contra Fenerbahce. Ya veis que, bueno, la Europa League da más asco que un bocadillo de pelos, Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos amb el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y vemos de protagonista a Lamine Yamal, que ayer resucitó con la mano vendadita, que no se olvide esto. Dice el titular: le estropean. Un desgavell defensiu, un desastre defensivo, podríamos traducirlo así, preocupante, eclipsa la actuación fantástica de Lamine Yamal en un partido loco. El Barça iguala 3 veces la ventaja del Brujas, que ve cómo le anulan el 4-3 por falta a Szczesny. Una falta que el VAR se quiso inventar y que el árbitro, que no la había pitado en un principio, se desdijo. Y le hizo caso al VAR. Coño. Contraseña estornudo, En fin, lo dicho, el Barça un auténtico desastre defensivo, una auténtica verbena, un Brujas bastante limitadito. Supo meterle transiciones de auténtico miedo al Barça, que no se enteraba de nada. Absolutamente de nada. Se adelantó el Brujas, empató muy rápido el Barcelona, afortunadamente para el Barça, pero luego dio igual. O sea, a pesar de que el Barça tenía el dominio del balón, tampoco generaba demasiadas oportunidades y el Brujas se volvió a adelantar. Hasta que en la segunda parte apareció la magia de Lamine Yamal, que empezó a tirar del carro en el segundo tiempo, se puso incluso por dentro metiendo un golazo muy al estilo Leo Messi, y significó el 2-2. Pero luego en otro horror defensivo del Barcelona, otra vez se pone por delante el Brujas, que incluso pudo marcar más goles, porque el Barça defensivamente era un desastre. Y luego en un accidente terminó empatando el Barça con un gol en propia portería tras un centro de Lamine Yamal que lo despeja un jugador del Brujas hacia atrás, ¿no? Y se lo mete en propia, ¿no? Y ya en el minuto 92, cuando el partido estaba ya por terminarse, Szczesny se pone a hacer un recorte sobre la presión de un jugador del Brujas. El jugador del Brujas se tira a ras de césped para intentar rebañarle el balón, se lo rebaña, termina marcando gol y de repente aparece el VAR y dice: no, que es falta. El árbitro va a la pantalla, le ponen una toma y lo anula. Un gol que era 100% legal. 100% legal, porque con el arrastre del jugador del Brujas jamás barre a Szczesny, jamás le hace falta, se la lleva totalmente limpia y termina marcando gol. En el minuto 92 le robaron la victoria al Brujas de manera escandalosísima. Yo aluciné, repito, porque además venimos de lo que le hicieron al Olympiacos, que fue tremendo escandalazo. Que cuando el Barça lo pasaba fatal, vino la ayudita y dejaron al Olympiacos muerto y sentenciado y terminaron goleándole. Y ayer impidieron que el Brujas se llevara el partido, que se lo merecía además. En fin, una vergüenza, repito y reitero, luego será el Madrid el que roba siempre, y que el Barça no roba nunca, el Barça jamás roba,
Y cuando se ve beneficiado es una vez en toda su historia. Siempre la primera vez. Recuerden, ¿eh? En fin, lo que queda claro es que el Barça es una verbena defensiva, que yendo así por la vida no va a ninguna parte, que el equipo no termina de funcionar, que habrá gente que se escude en las bajas pero no cuela porque prácticamente el 90% del equipo que salió ayer era el titular. Esa es la realidad. Y aquí la única realidad es que el Barça el año pasado encajaba muchos goles, pero terminaba marcando 4, 5, 6 y no notaba nadie el destrozo defensivo. Pero este año defienden aún peor porque el fuera de juego no lo están tirando bien y además no meten los goles que metían el año pasado. Esa es la realidad, ¿no? Así que en esas están. En fin, recordemos que yo cuando hicimos la porra de los resultados de la fase liga y puse al Barça bastante bajo, hubo gente que se me echaba encima diciendo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo va a estar tan abajo el Barcelona? Bueno, de momento no está entre los 8 primeros. Veremos dónde termina, ¿eh? Jugando así, veremos dónde termina. Y eso que el árbitro o los arbitrajes le están salvando el culo. Esa es la realidad, ¿no? En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Abajo hablan de exhauridas las entradas para el entrenamiento del retorno en el Camp Nou de mañana. No. Spotify Camp Nou. Bueno, pues se han terminado las entradas, así que habrá lleno, ¿no? Lleno entre comillas, ¿no? Porque evidentemente no se puede llenar el estadio. Sobre el Español, la cláusula del miedo con Carlos Romero y Tarrats condiciona al equipo para recibir al Villarreal. Sobre el Girona, el equipo de Michel acumula nada más que 4 victorias en 30 jornadas y 20 puntos de 90. Un desastre total, ¿eh? Sobre baloncesto, FIBA Champions, la Peña, liderada por Ricky Rubio, vuelve a imponerse al Bursaspor, 68-79 de 11. Y sobre la Eurocopa de baloncesto, tercera derrota del Baxi Manresa, siempre a remolque del Neptunas lituano, 100-87 de 13. Y arriba hablan de la Euroliga femenina, el Spar Girona hace pleno, derrota al Praga, 83-78 en un partidazo en Fontajau. Vamos directamente al Diario Sport. Aquí tenemos a Lamine Yamal también de protagonista, que ayer regresó a su mejor nivel, sobre todo la segunda parte, dice, solo se salva Lamine. El Barça de Flick logra sumar un punto ante el Brujas gracias a un gran partido del crack de Rocafonda. Los errores en defensa y la falta de control en el centro del campo lastraron al equipo blaugrana. ¿Son críticos? Sí, pero no hablan del arbitraje, como era de esperar. En fin. Abajo hablan del Athletic, vuelve a estrellarse en Champions y naufragio amarillo y rajada de Marcelino. Marcelino muy cabreado diciendo que, bueno, salieron a pasearse pensando que el Pafos pues era un equipo de quinta y les pintaron la cara, También hablan de volveremos al Camp Nou el 22 o 29 de noviembre. ¡No! Spotify Camp Nou, Déu meu. Qué difícil es decirlo bien, Laporta lo tiene claro. Encima, estoy seguro que Laporta lo dijo bien y es el Sport el que le ha corregido las palabras. Porque Laporta siempre nombra a Spotify. Siempre, porque es el que paga. Faltaría más. Bueno, le paga al Barça, a mí no me paga un duro, Deberían pagarme, También hablan de la derrota en Anfield, pasa factura al Real Madrid con jugadores señalados, Hay jugadores señalados y el entrenador también quedó señalado, por la toma de decisiones. Esa es la realidad. Sobre baloncesto, Ricky Rubio, 24 puntos, ya brilla con la Peña, Qué alegría por él. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive. Y aquí vemos a Lamine Yamal cayendo al suelo. Dice empate y gracias. Y gracias al árbitro. El Barça, que fue todo el partido a remolque, sufrió demasiado y no supo remontar en Brujas. El sistema defensivo hizo aguas y los goles de Ferran y de un gran Lamine no fueron suficientes. Tampoco dicen nada, Sobre el Pafos Villarreal, el Pafos de Carcedo saca los colores al Villarreal. Recordemos que el entrenador del Pafos es español, Sobre el Newcastle Athletic, los leones acusan las bajas y no tienen opción en St. James Park. También hablan de exigente examen para el Celta en Zagreb y el Betis recibe al Lyon. Y también hablan de la defensa, la mejor fortaleza del Arsenal de Mikel Arteta. Un equipo total, defiende de maravilla y ataca de maravilla, Vamos directamente al diario Asquerosidad, prensa madrileña que no madridista. Veremos si aquí hablan de polémica. Y aquí vemos a Lamine Yamal con la mano vendadísima y los dedos también, Dice, noche de brujas.
Una defensa de cristal estropea el partido sublime de Lamine Yamal. Se habla, mejor dicho, mucho de mi pubalgia y de que estoy triste. Todo es mentira. ¿Pero quién ha dicho que esté triste, Yo no lo he escuchado, la verdad. Se habla de que está lesionado. Justifican sus malas actuaciones diciendo que está lesionado, eso sí. Pero de que esté triste. El equipo belga se adelantó 3 veces. Polémica por un gol anulado a Berman en el descuento. ¡Hombre! Alguien lo nombra, no me lo creo. Ha tenido que ser la prensa madrileña, Polémica, dice, Cuando hablan de polémica sabemos lo que es, ¿no? Robazo escandaloso, En fin, arriba, mal de altura. El Madrid sigue sin funcionar en las visitas a sus grandes rivales. Este curso ya ha caído en el Metropolitano y en Anfield. Además, de una manera bastante similar, En el anterior falló en 7 salidas clave. Bueno, queda claro que el equipo no es competitivo contra grandes clubes, porque el Barça a día de hoy, viendo cómo está, no lo podemos considerar tal que así, porque realmente el equipo se deja dominar, pierde la personalidad y pierde el control de los partidos, y defiende muy blando, sobre todo a balón aéreo, ¿no? Entonces, un equipo que aspira a ganarlo todo, o a intentar ganarlo todo, no puede hacerse tan pequeño cuando le lleguen los test duros. Es así, ¿no? Madrid tiene que demostrar que está dentro de los partidos, que los compite, que los pelea hasta el final. No que desaparece como un azucarillo. En fin, muy lamentable, Muy lamentable. Llevo un cabreo enorme con el Madrid. Abajo, sobre el Newcastle 2, Athletic 0. Muchas bajas, poco juego. Un Athletic mermado también sucumbe en Newcastle. Recordemos que el Newcastle también en la Premier va fatal, Pero es que el Atleti este año... También hablan de patinazo en Chipre. El Villarreal no aprovecha un buen inicio y cae ante el Pafos. Sobre el Atlético, Lenormand baja de 4 a 6 semanas. Su lesión en la rodilla no afecta al menisco ni a los ligamentos, Más problemas físicos, señores, Todo el mundo cae. Abajo hablan de Anthony y Abde lideran al Betis contra el Lyon. Sobre el Celta, Aspas se reencuentra con Boban en Zagreb. Y sobre el Rayo, un gran telonero antes del Madrid, Lech Poznan, Ayer, por cierto, parece ser que el cuerpo técnico del Lech Poznan, alguien del cuerpo técnico, subió un vídeo grabando las instalaciones, los vestuarios del Rayo Vallecano, diciendo qué vergüenza que un equipo de España, de primera división, tenga estas instalaciones, ¿no? Haciendo cachondeo, Se ve que las instalaciones del Rayo dan asco y pena, ¿no? Bueno, vamos directamente al diario de Tebas, Al-Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más mbappista, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y como más joder, no sé lo que estoy diciendo, ¿vale? Más Lamine Yamalista, pues le comen la verga a Lamine Yamal, haciendo ver que es el gran culpable de los éxitos del Barcelona, cuando el Barça ayer ni éxito ni nada. Dice, el brujo es Lamine. Rescata al Barcelona con una actuación estelar. No fue Lamine el que rescató al Barcelona, fue el árbitro y el VAR, ¿vale? Esos rescataron al Barcelona de una derrota, porque ni siquiera ganaron. Claro, tú lees este titular y piensas, coño, ha ganado el Barça con gol de Lamine Yamal y con exhibición de Lamine Yamal. Nada más lejos de la realidad, ¿vale? ¿Jugó bien Lamine? Sí, hizo una gran segunda parte, pero ni rescató al Barça, y el que lo rescató fue el árbitro y el VAR. Esa es la realidad. Dice, los de Flick vuelven a las andadas cometiendo muchos errores defensivos. Taylor y el VAR anulan el 4-3 en el 91 tras una acción al límite de Szczesny, tan al límite que no fue nada, ¿vale? Que no fue absolutamente nada. En fin, arriba, Anfield reabre las dudas. El club se replantea el nivel real de la plantilla ante los rivales más exigentes, Queda claro que algo le falta al Real Madrid en este tipo de partidos. De momento, Hausen se le ve muy blando. Muy blando. El centro del campo sigue faltándole creatividad. Está claro que, pues, el turco, Arda Güler, en los partidos importantes también desaparece. Demasiada responsabilidad para una posición tan retrasada dentro del terreno de juego. Es así, ¿no? Entonces, sigo pensando que le faltan centrocampistas creativos al Real Madrid. Y lo de Hausen, pues, que espabile. Que le metan un poquito de sangre de Sergio Ramos. Porque, claro, Sergio Ramos lo que tenía era que era súper competitivo, ¿vale? Es así, si tenía que pegar el palo lo pegaba, pero que no pasara al jugador. Y este hombre, vamos, que se queda mirando la musaraña, mide 2 metros y le remata a todo el mundo en la boca. Y luego la salida de balón el otro día fue lamentable, ¿no? Y eso que se le presupone que la tiene buena. En fin. También hablan del Pafos de Carcedo, hunde al submarino y la ilusión del Athletic salta por los aires.
Abajo vemos una entrevista a Maya Valdemoro, una leyenda del baloncesto femenino. Dice: a mi carrera le faltó reconocimiento, pero me siento privilegiada. Bueno, yo creo que está bastante bien reconocida, ¿no? Porque pues trabaja en televisión, comentando partidos, está ahí. Bueno, ¿qué más quiere? Que le hagan una estatua, puede ser. Sobre el Getafe, Qatar puja por el Getafe. Cuidado, lo quieren comprar, Luego no les dejarán invertir, pero bueno. Vamos al mundo vomitivo versión Vizcaya. Y aquí hablan de superados. Un gol al inicio de cada tiempo de los ingleses sentencian a un equipo bilbaíno sin delantero específico. La entrada de Nico Serrano y de los debutantes Shelton y Hierro mejora al equipo en la recta final. Shelton y Hierro. Cuidado, Shelton Benjamin, gran luchador. Palabras de Valverde: si venimos con todo nuestro equipo habríamos tenido más opciones. Pero tienen 1000 bajas, esa es la realidad, ¿no? Vamos al Superdeporte de Valencia. Y aquí vemos un montón de caras, Dice: a partirse la cara. La plantilla está obligada a demostrar el domingo que, como dice Pepe Lu, están más fuertes y unidos que nunca. Lo de más fuertes, pues no sé yo. Corberán busca soluciones tácticas en Paterna con una posible vuelta a defensa de 5 con tribote y 2 puntas. Bueno, veremos, veremos si sale de la crisis el Valencia. También hablan del Pafos Villarreal, pinchazo Gruguet peligroso en la Champions, desastre el Villarreal en Champions. Sobre el Levante, Kervin Arriaga del billete al Mundial al Derby. Convocado con Honduras. ¡Viva Honduras! Fantástico. Sobre el Valencia Basket, el Zalgiris un reto para los Taronja. Objetivo Euroliga. Vamos directamente al estadio Monchi Tagarra del Cuello. Y aquí hablan de la Priorité. Bien colocados en la liga, aunque parece que no volverán a haber Champions para el quinto español. A los de Pellegrini les toca acercarse a la zona alta también en la Europa League ante un rival que lleva 9 de 9 en el torneo continental y reservará más titulares pensando en el Paris Saint-Germain. Bueno, pues ahí queda, ¿no? La Europa League donde la gente pues tira de rotaciones para que veáis la seriedad de esta competición, ¿no? Abajo Galván como Hidalgo, igual que el actual míster del Depor en los albores de la 22-23, cuando dejó el Sevilla Atlético para firmar en segunda por el Huesca el vigente técnico del filial nervionense al Mirandés. Bueno, pues imita un poquito ahí los pasos, ¿no? También hablan de miércoles negro. El Barcelona solo puede sumar un empate 3-3 en Brujas. El Newcastle noquea al Athletic 2-0 y el Villarreal hace el ridículo en Chipre ante el Pafos de Carcedo 1-0. Y también hablan de Vallecas y Zagreb. El Rayo quiere seguir invicto en la Conference y hacerse fuerte en casa ante el Lech Poznan, mientras que el Celta busca discutir la fortaleza en su feudo del Dinamo en UEFA Europa League. Vamos a la prensa internacional, tenemos prensa inglesa. Tenemos el Sun Sport y vemos aquí a Erling Brot Haaland. ¡Qué barbaridad, qué futbolista, qué temporada! Dice: salta y deslízate. El capitán Erling es un genio. Dice aquí, 4-1 le cascó el City al Dortmund y parece que el City quiere pelear por cosas importantes esta temporada, Cuidado que vuelve el City. También hablan de los chicos de Ed están que arden, hablando del Newcastle. Vamos directamente a la prensa francesa, donde hablan de la derrota del Marsella 0-1 contra Atalanta. Dice el titular: es caro. El OM, decepcionante durante todo el partido, cae derrotado por tercera vez en la escena europea. Podría haber beneficiado de un penalti al final del partido justo antes del gol de los italianos, pero no lo pitó, ¿no? Un escenario que ha despertado la ira de los marselleses. También hablan del PSG y las bajas. Dice: serie de golpes duros para el PSG. Dembélé, Hakimi y Nuno Méndez ausentes varias semanas. Cuidado, los dos laterales han caído, Bueno, son bajas importantísimas. También hablan de los suplentes en primera línea. Al final del día se está notando que la pretemporada del PSG fue un desastre, y están cayendo como moscas, Si es que cuando no haces una buena pretemporada, lo normal es que caigas. Esa es la realidad. Vamos directamente a la Gazzetta dello Sport de Italia, y aquí hablan de Inter de paz. De locura, ¿no? Inter de Pacci, Sufre ante el Kairat, pero Kibu consigue un 4-4. Lautaro se desbloquea, luego los Nerazzurri se vuelven locos. ¡Loco! Empate kazajo y Carlos Augusto lo resuelve. El primer puesto y los playoffs ya están asegurados. ¿Cómo que el primer puesto, Si van terceros. Bueno, también hablan de Mágica Dea, la Atalanta arrasa en Marsella y se relanza, golazo de Samarsis en el 90. Chispas entre Juric y Lukman, Lukman tiene un carácter complicadillo también, complicadillo.
Se peleó con el entrenador. Vamos directamente al diario AS Bola, donde hablan de otra derrota más del Benfica de Mourinho. Dice el titular: la noche del desperdicio. Cuarta derrota en 4 partidos en la Champions. Si hubiera sido otro entrenador ya estaría fuera, ¿eh? Ya estaría fuera. Echaron por mucho menos al anterior, que iba muchísimo mejor. En fin, Dal va a ser titular con el Casapía, dice José Mourinho. Encarnados fallan goles atrás de goles. Alemanes aprovechan la infelicidad de Dal y conquistan primera victoria en la prueba. También la banda de Rui Costa es una persona que construye y no huye de los problemas. Esto lo dice Humberto Coelho, candidato a vicepresidente en la lista del actual líder. Hombre, ¿qué va a decir, no? Si va con él, tócate los huevos. También hablan del Utrecht Porto, de la Europa League. Dice: el desafío con el Braga fue físicamente exigente y precisamos de gerir. Y vamos a crecer, o estamos creciendo, dice Braga, el entrenador del Braga, Carlos Vicens. Vamos al diario Le de Argentina. Ahí lo tenemos, y hablan de equipo maravilla. La Lepra ganó la Copa Argentina, se puso 2-0 ante el Bicho, el 2-2 lo resistió con 9 y le metió todos los penales al Chiquito Romero. Independiente Rivadavia, campeón. Pues muchas felicidades. Arriba hablan de Gallardo, sigue en 2026, no voy a salir corriendo por un mal año. River anunció poco antes del Super el acuerdo, lo dijeron el presidente Di Carlo y el director técnico. Bueno, está claro que siguen apostando por él por lo que ha hecho en un pasado, porque el presente es negro. Vamos al diario esto de México, las pelotas del marrano, no mames, güey. Mirada en alto, dice el titular. Hablando del Países Bajos 1, México 0 de la semifinal sub-17 de fútbol femenino. Dice: la selección de México se queda cerca de la final del Mundial sub-17 con un tiro al travesaño en el último suspiro ante las campeonas de Europa. Jugará el sábado por el tercer lugar ante Brasil. Arriba hablan del colorido evento, presentan la playera que usará la selección en el torneo, hablando de Mundial 2026 y de la selección de México, ¿no? Y sobre el América, Alexis Gutiérrez espera ansioso el llamado de Álvaro Fidalgo al tricolor. Bueno, señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de la sección. Sigan apoyando hasta los topes. Tremendo escándalo que vivimos en el día de ayer. Ya van 2 seguidos en Europa del Barça, Esperemos que en la siguiente jornada pues no vuelvan a robar, ¿no? Esperemos, Feliz Navidad para todos, piquitos, y nos vemos.